Esta es la noche en el continente americano. Cuando amanece en Europa y cae la tarde en Asia. Así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. Infierno tras los muros. Eso es arracinado, colabórennos. Noticias RCN en las entrañas de las cárceles de Colombia. Al principio es duro porque entra uno como con ese miedo de pensar qué va a ser de la vida de uno, qué irá a pasar allá adentro, y como hay tantos mitos y tantos, bueno, como cosas de que dicen que uno entra allá, lo roban, lo van a violar, lo van a, mejor dicho. Tantas cosas, uno entra muy temeroso. Una reveladora investigación que deja en evidencia el hacinamiento que alcanza el 47% y la forma infrahumana como tienen que pagar sus condenas miles de presos en Colombia. Son cárceles hacinadas con el doble de la población que tienen, sin servicio, los internos no tienen servicio médico, una comida deplorable. Las condiciones de los internos en las cárceles, como de los funcionarios y los servidores públicos, son los que no debe tener ningún ciudadano de Colombia. Es una situación de indignidad por el hacinamiento que tienen. Hoy en el programa La Noche de NTN 24, el canal de las Américas, hablan los protagonistas de la noticia. Presentamos el especial periodístico Infierno tras los muros, realizado por los periodistas de Noticias RCN, Dora Montero y Juan Pablo López. El Procurador General de Colombia, Fernando Carrillo, el director del Instituto Penitenciario y Carcelario IMPEC, general Jorge Luis Ramírez, el analista de política criminal de la Cruz Roja Internacional, Alejandro Enrique Marambío, y el presidente del Sindicato de Empleados Unidos Penitenciarios, Nelson Barrera, analizan la crisis humanitaria que está a punto de estallar y plantean las posibles soluciones al hacinamiento que enfrentan por lo menos 115.000 reclusos en las cárceles de Colombia. Comienza la noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. Buenas noches. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán. Bienvenidos. La noticia, una bomba de tiempo que está a punto de estallar. La ya sobrediagnosticada crisis carcelaria en Colombia tocó fondo y el hacinamiento, según la Procuraduría General de Colombia, alcanzó el 48.4%. La alimentación y la salud son las principales inasistencias que sufren hoy quienes son enviados a prisión. El punto clave de la noticia, el especial periodístico llamado Infierno tras los muros, el cual fue realizado por los periodistas de Noticias RCN, Dora Montero y Juan Pablo López. Esta reveladora investigación hace una completa radiografía de la grave situación humanitaria que sufren los cerca de 115.000 presos que, según el IMPEC, están en sus cárceles. El punto clave de la noticia, ¿cómo puede el gobierno nacional solucionar esta problemática? ¿Construyendo más cárceles? ¿Haciendo leyes más severas o incentivando quizás políticas que disminuyan el número de presos que a diario llegan a las cárceles? El debate está abierto en un país como Colombia, que en medio de esta crisis debate si puede haber justicia o no sin cárcel. En la unidad de medidas especiales de la cárcel La Picota está recluido Rafael Uribe Noguera, el violador y asesino de Juliana Zamboní. Comparte el patio con 39 presos más de diferentes perfiles. José Orlando Pelayo, el hombre que asesinó a su hijo Luis Santiago, el hacker Sepúlveda, alias Douglas, uno de los fundadores de la oficina de Envigado, y Martín Llanos. Cada recluso tiene una celda, baño privado y para las visitas una zona especial. De las 58 celdas que hay en esta unidad de máxima seguridad, 18 están desocupadas y aunque los criminales más repudiados por la sociedad parecieran estar en este patio, el verdadero infierno está en otro lado. Solo a unos metros se encuentra la estructura 1, el antiguo penal, 7 patios con una capacidad de 1.746 personas en donde viven 4.705 presos, un hacinamiento de 170%.
En el patio 2 están los presos condenados por delitos comunes. Aquí la capacidad es para 280 presos y hoy viven 927. Es decir, donde debería haber un solo preso, hay 3. Lo que ocurre en La Picota es el reflejo de lo que pasa en las cárceles del país. Y es que el 51% de hacinamiento del que hablan las cifras oficiales del INPEC se queda corto. Si una cárcel tiene, por decir algo, una capacidad de 100 personas, pero tiene 80 en un patio y los otros 20 distribuidos en otros patios, pues el promedio puede dar una cifra, pero realmente el hacinamiento del patio de 80 es mucho más alto que el hacinamiento global de la cárcel. Cada cárcel distribuye a los internos de manera autónoma, pero las inequidades hacen que el hacinamiento, para algunos, sea mucho más denigrante. Cuando empieza a discriminar por cárceles o por patios, encuentra lugares donde el hacinamiento puede alcanzar hasta el 300 y 400%. Personas viviendo una encima de otra, sin servicios públicos, en sus propios excrementos en muchos casos, durmiendo en los baños de las cárceles. Muchas veces la única forma para llegar a los patios especiales es con plata. Solo quienes tienen el dinero suficiente quedan ubicados ahí. El hacinamiento es mucho más alto cuando los que están recluidos son personas de bajos recursos. Entonces encontramos que las cárceles reproducen un sistema de clases y una exclusión que en muchos casos además fue la que originó la comisión del delito. El sistema carcelario afronta hoy una de sus peores crisis. Así lo estableció en 2013 y 2015 la Corte Constitucional. Y sin embargo, lo que pasa tras los muros es cada día peor. Recibimos alrededor de 200, 300 quejas semanales de todo el país, solicitando diferentes cosas, dentro de las cuales ya mencionaba el tema de salud, el tema de hacinamiento. La evaluación hecha por la Comisión de Seguimiento a las Órdenes de la Corte Constitucional concluyó en su último informe que no se ha cumplido nada. ¿Quién y cómo se resuelve la crisis carcelaria? Ni el gobierno ni el Congreso lo han logrado, y tampoco la sociedad, que sigue creyendo en muchos casos que sin cárcel no hay justicia. La política criminal de nuestro Estado se ha centrado en el populismo punitivo, ha buscado resolver los problemas sociales a través del derecho penal y esto ha causado un profundo hacinamiento carcelario. Aunque se ha dispuesto de una cifra cercana al $500 millones para la construcción de cárceles en el próximo quinquenio, según los informes de la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría y la Contraloría, ese remedio hasta ahora no se ha traducido en una mejoría de las condiciones de los presos que viven en un infierno tras los muros. Muy bien, invitamos a nuestros televidentes a que participen del tema de hoy en el programa de la noche. A propósito de esta grave crisis de hacinamiento e insalubridad que se vive en las cárceles de Colombia y que es denunciado a través de este reportaje, de este trabajo periodístico especial que ha realizado Noticias RCN. Hoy le preguntamos a ustedes, nuestros televidentes, ¿cuál cree que debe ser la solución a esta problemática? Algunos aseguran que la solución es quizás construir más cárceles. Otros aseguran que es dejar en libertad quizás aquellos delincuentes que están condenados por delitos menores. Los invitamos a que participen y nos envíen sus mensajes a través de las cuentas de Twitter que están apareciendo en la parte inferior de nuestra pantalla. Voy a saludar a nuestros invitados el día de hoy. Comienzo con Alejandro Enrique Marambío. Él es asesor de política criminal del Comité Internacional de la Cruz Roja. Bienvenido al programa La Noche de NTN 24. Buenas tardes, muchas gracias. También está con nosotros Fernando Carrillo, señor Procurador General de Colombia. Bienvenido a La Noche. Jefferson, muy buenas noches. Un saludo a ustedes y a toda la audiencia de NTN 24. A usted, señor Procurador, gracias por estar con nosotros. Antes de comenzar la entrevista que usted amablemente nos ha entregado, quiero preguntarle a Alejandro Enrique, quien es asesor de política de la Cruz Roja, específicamente en este momento, ¿por qué cree usted que no hemos podido llegar a una solución en términos estatales a esta ya diagnosticada crisis carcelaria que viene sufriendo Colombia desde hace varios años y que, dicho sea de paso, es una política, bueno, es una bomba que está a punto de estallar? ¿Por qué ha sido tan difícil encontrar una solución a esta problemática?
Bien, más que no encontrar una solución, yo creo que cada vez se han ido más lejos de la solución. En los años 90, años difíciles en Colombia, la cantidad de personas privadas de libertad eran casi menos de la mitad de la que hay ahora. Y cuando en el año 98 la Corte Constitucional declaró el estado de cosas inconstitucional de las cárceles colombianas, lo que planteó es que faltaban plazas. El Estado construyó la cantidad de cupos penitenciarios que debería haber necesitado para resolver el problema de la sobrepoblación, pero el problema es que la población se triplicó. Y la pregunta que creo que tenemos que hacernos es si en los años 90 había menos criminalidad que en estos años. Si es así, entonces es entendible que haya habido una utilización mayor del sistema penal. Ahora, si no es así, la pregunta es ¿por qué se ha empezado a utilizar tanto el sistema penal o por qué se está utilizando tanto el sistema penal? Y eso se puede ver con las tasas de prisionización, es decir, la cantidad de personas privadas de libertad cada 100.000 internos, que es una forma de medir la cantidad de personas privadas de libertad que hay en el mundo. Y Colombia es uno de los países que tiene una tasa de prisionización más alta de la región. Y esa es una discusión que debería darse Colombia. Y ojo, porque me parece que hay algo importante en lo que están diciendo. Aquí no es una discusión entre más cárceles o libertad. Aquí es una discusión, primero, de no impunidad. Nadie está discutiendo aquí impunidad, nadie está poniéndose del lado de que los delitos no se castiguen. Lo que sí estamos cuestionando es que los delitos se castiguen de un modo que violen la ley, es decir, que utilicen unas condiciones de detención indignas. Y luego es si esas condiciones de detención son indignas, si eso no fomenta más el delito en vez de reducirlo. Porque al fin de cuentas, la privación de libertad tiene un sentido y es la seguridad ciudadana, es lograr que la gente esté más segura. Y si la cárcel no lo logra, la pregunta es si utilizando el mismo mecanismo que ha generado mayor delitos, vamos a poder resolver el problema. Ese creo que es el kit de la cuestión o el fondo de la cuestión que nosotros estamos analizando desde el Comité Internacional de la Cruz Roja. Permítame, voy con el Procurador General de Colombia, Fernando Carrillo. Señor Procurador, quisiera conocer cuál es la evaluación que hace la Procuraduría en este momento de la situación que enfrentan las cárceles de Colombia. Y esa pregunta se la hago en el contexto precisamente de este especial periodístico que ha venido presentando Noticias RCN, en el cual queda en evidencia el hacinamiento tan alto y las condiciones en las cuales viven los presos. Esas condiciones son infrahumanas. Pues Jefferson, la situación es realmente dramática. Nosotros convocamos hace una semana a un Congreso Internacional de Derecho Penitenciario y las conclusiones corroboraron lo que nos temíamos. Se trata de un sector donde parece que si se hubiera detenido el tiempo y una detención del tiempo alrededor de la sumatoria de todos los males que puede experimentar un sector de la sociedad, donde hay corrupción, donde hay inexistencia de políticas públicas, donde hay inexistencia de voluntad política para reformarlo y donde pareciera que esto no le importa a nadie. Una situación realmente lamentable, una bomba social que no ser confrontada en el corto plazo, pues va a generar indiscutiblemente unos problemas para la sociedad en general, a lo mejor irreparables desde el punto de vista además de la vigencia de los derechos humanos de los internos, que muchos creen no le deben importar a la sociedad y es un gravísimo error. Señor Procurador, usted habla de una bomba social. Específicamente, ¿qué cree que puede llegar a suceder? Esta es una crisis que ha sido diagnosticada muchas veces en los últimos años en Colombia y pese a esas alarmas que ha encendido la Procuraduría y también ha encendido la Defensoría del Pueblo, hasta este momento no se ha llegado a ninguna solución. ¿Qué podría llegar a suceder si llega a estallar esa bomba de la cual usted habla? Pues cualquier cantidad de cosas, todas negativas para ese sector, porque es una mezcla explosiva desde todo punto de vista. Primero, la presencia del Estado es casi inexistente y donde está parece casi limitada por ejemplo, en organizaciones criminales que en su mayoría tienen un accionar dentro de la cárcel lamentable. La debilidad, por ejemplo, de la Guardia Penitenciaria, la corrupción que afecta transversalmente todas las variables del sistema y una violación permanente de derechos humanos que es como el caldo de cultivo de todo lo malo que precisamente le puede suceder a este sector. Por eso nosotros hemos propuesto un gran pacto
por la humanización del sistema penitenciario, a ver si somos capaces de dar un paso hacia adelante y poner el tema en el centro de las preocupaciones y de la agenda de las políticas públicas, que en este caso son inexistentes. Señor Procurador, hoy hemos planteado una pregunta a nuestros televidentes y les hemos consultado cómo se soluciona este problema. ¿A su juicio esto se soluciona construyendo más cárceles? ¿Haciendo leyes más severas para que quizás no hayan tantos delincuentes? ¿O quizás incentivando políticas para que disminuya el número de presos que a diario están llegando a las cárceles del país? ¿Qué opina usted sobre este debate? Sí, el problema es que ha sido pues una sumatoria de errores desde el punto de vista que se cree que se puede fraccionar todo el problema. Entonces muchos creen que es solo más cárcel, otros creen que se trata de tipificar unas conductas y paran ahí el ejercicio de cómo proceder en una dirección correcta. Yo creo que es la sumatoria de todo eso, pero lo más grave de todo, yo creo, Jefferson, es la inexistencia de una voluntad política para hacer la transformación. Lo segundo es la inexistencia de recursos presupuestales, porque esto cuesta bastante. Y lo tercero es comenzar un debate de política pública sobre la humanización del sistema penitenciario, que supone todos esos elementos que de manera lamentable, fragmentaria, y muchos queden progresivamente, se pueden poner en marcha. Pero el problema es que esto tiene que ser un paquete de reformas para que esto funcione. Aquí en Colombia ha habido mucha legislación, ha habido documentos de planeación, lo que se llaman los documentos COMPES, y digamos esfuerzos muy aislados de diferentes colectivos, pero esto no se ha puesto en el centro de las preocupaciones del Estado. Los países que han avanzado en esta materia así lo han logrado.